Nos saludamos enseguidita a Gerardo Vega. Él es abogado de Forjando Futuro. Él nos va a hablar sobre la decisión que se ha tomado en un juzgado de los Estados Unidos, según la cual la chiquita Brands deberá indemnizar a víctimas por financiar el paramilitarismo. Se conoció, vuelvo y digo, en la justicia estadounidense que esta bananera es responsable de financiar grupos paramilitares en Colombia, específicamente en el Urabá antioqueño y en el Magdalena Medio. Y esto fue toda una labor larga, toda esa historia que conocemos muy bien, incluso la hemos comentado aquí con detenimiento desde 1997 y 2004. Bueno, Gerardo Vega, gracias por estar con nosotros aquí en Clickcracia, el poder de la información a un clic. Roger, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias. Sí, efectivamente, conociendo el fallo que ha dictado un juez norteamericano en relación a la participación de Chiquita Brands. Bueno, cuéntenos un poquitico más de eso. Usted que tiene, usted hablando de pálpito social en el caso de Bernardo Vélez, usted le ha seguido el pálpito a este tipo de situaciones en el país. Sí, Roger, corresponde a los años 95, 96, 97 hasta el 2002, por lo menos. Chiquita Brands tuvo acá una empresa filial o una de sus filiales que era Banadex. Esa empresa era la encargada de hacer la exportación de banano a Estados Unidos y a Europa, a muchas partes del mundo. Banadex compraba el banano, tuvo tierras, empezó a comprar tierras. Después en el 2004 se fue de Colombia y vendió esas tierras a otra comercializadora colombiana. Pero ellos en ese periodo daban 3 centavos de dólar por cada caja exportada a grupos paramilitares y lo hacían a través de las Convivir, las cooperativas de seguridad. Bueno, pues Urabá es uno de las regiones del país que más víctimas de homicidio, asesinato tiene, muchas masacres. Ellos financiaron la actividad de las autodefensas, de las paramilitares, y por eso un juez los ha condenado. Ya habían sido condenados anteriormente, ellos habían reconocido en proceso en Estados Unidos, hace unos 10 años atrás, a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber financiado grupos ilegales. Hoy juzgados civiles, tribunales civiles de Estados Unidos los condenan y reconocen a las víctimas, 9 de ellas. Hay un listado más largo que corresponde, pero estos son los primeros casos que van saliendo en reconocimiento del tema de víctimas. Recordemos además que es primera instancia, Roger, es la primera instancia. Ayer los abogados de las empresas pues manifestaban que van a apelar la decisión. Doctor Gerardo Vega, buenos días, cordial saludo. Javier, buenos días. Mucha gente hoy se extraña por esta decisión, pero era una decisión que se venía cuajando desde hace mucho tiempo y no tiene por qué llamarnos a sorpresa porque ese tema es demasiado conocido. El mismo HH en sus versiones libres ante Justicia y Paz lo dijo hace mucho tiempo, que parte del bloque apartado se había financiado producto precisamente esos aportes. Y no solamente hablo de las chiquitas, sino de empresas grandes, muy, muy grandes del orden nacional. Esto es la punta del iceberg, es decir, ¿qué más viene detrás de todo esto? Pues yo creo que sí, porque realmente lo que falta es que la justicia colombiana también defina. Mire, estamos hablando del 95 al 2005 al 2015, van 29 años. Y no es posible que las jueces en Colombia, los tribunales, no hayan tomado una decisión. Todo el mundo acepta la plata que pusieron. Inclusive los empresarios bananeros, las comercializadoras, ellos señalan que efectivamente aportaban 3 centavos de dólar por caja exportada para unos temas de seguridad que daban a través de las Convivir. Ahí están las principales comercializadoras de Colombia. Todas. No solamente Banadex, Univan, Provan, Banacol, todas las que existieron, aportaban 3 centavos de dólar por caja, que entregaban, dicen, a las Convivir, y las Convivir pasaba ese dinero, una parte por lo menos de ese dinero, a Carlos Castaño, que era comandante de las autodefensas en Córdoba y Urabá, y luego a nivel nacional.
Entonces, eso está claro, las contabilidades están claras, las pruebas ante los tribunales colombianos están allí. La discusión que se ha presentado es si ellos sabían o no sabían que eso iba para los paramilitares. Pues bueno, ya un tribunal norteamericano condena a Chiquita Blancos por eso. Y ahora, pues es importante que la justicia colombiana termine, pase la página de esta historia. Ya no, hoy no es la misma situación, de modo que hay que pasar la página y hacer que eso no quede en la impunidad, que los que tengan responsabilidad pues asuman la responsabilidad y ayuden a reparar a las víctimas en Colombia. La primera parte que fue la multa que le pusieron a Chiquita Brands Panadex, ese dinero quedó en el Tesoro norteamericano, o sea, una multa por un tema en un procedimiento administrativo. Ellos dijeron que sí, que ellos efectivamente, después del año 2011, cuando las Torres Gemelas cambia la legislación en Estados Unidos y castigan más fuertemente a quienes financian grupos por fuera, ilegales. Era el caso de Chiquita, que financiaba a las autodefensas. Entonces, allá lo sancionan por haber financiado y luego ahora por haber seguido financiando, después de que estaba ya esa observación hecha por los tribunales norteamericanos. Entonces, esa es una parte, esa multa. Y luego ahora es el reconocimiento de que ese dinero sí sirvió a los paramilitares, los financió, los armó, los patrocinó para causar las víctimas de los asesinatos y toda la tragedia que sucedió en el Urabá antioqueño y Urabá chocuano. Bueno, ya la justicia norteamericana se ha pronunciado en 2 ocasiones. Desafortunadamente en Colombia no tenemos aún decisiones judiciales sobre ese tema específicamente. Cuando se habla la Chiquita Brands, estamos hablando con Luis, con Gerardo Vega. La Chiquita Brands fue condenada por la justicia de Estados Unidos por haber hecho un pacto con el diablo. Fue la expresión del abogado de las víctimas financiando el paramilitarismo, que hubo múltiples víctimas en el Urabá antioqueño y Magdalena Medio. Pacto con el diablo, a propósito. Me llamó mucho la atención esa expresión. No suena moral. Esto no es un tema moral, es un tema que tiene que ver obviamente con la vida, con la integridad física, que tiene que ver con los desplazamientos, con el trabajo que Forjando Futuro, que dirigió nuestro invitado Gerardo Vega, que hoy hace parte de él como abogado de Forjando Futuro, los desplazamientos, esa lucha para que se les devuelva las tierras a los campesinos que fueron despojados por los paramilitares. En fin, esto trasciende lo moral definitivamente y esta se convierte en una excelente noticia, no obstante sea en primera instancia, Gerardo Vega. O sea, cero impunidad en esos temas que alguna vez se pensaron iban a quedar ahí, impunes. Sí, Roger, por lo menos en Estados Unidos está pasando. Aquí tenemos la obligación y como sociedad de que se conozca la verdad de este tema, de que se conozca. Muchos lo dijimos, lo denunciábamos en ese tiempo. Yo recuerdo las escenas muy concretas, estando en Urabá, año 95, estaba el general de la brigada Rito Alejo, estaba la doctora Gloria Cuarta ya como alcaldesa iniciando su mandato, estaba Álvaro Uribe como gobernador, y allí había un evento y Chiquita Brands quedaba, Banadex, quedaba al frente de las instalaciones donde estaba la brigada. Y entonces ellos después alegaron que era que los extorsionaban y que tenían que pagarle cuota a los paramilitares. No, ahí todo el mundo conocía dónde estaban las instalaciones, dónde estaba la empresa, la protección que había. Tenían que acudir a las autoridades, tenían que acudir para recibir la protección. No hacer un acuerdo, como después se ha conocido, lo han dicho los propios paramilitares de esa época, el alemán, Pedro Bonito, Raúl Albún, Mancuso, todos ellos han hablado sobre el tema. Carlos Castaño, antes de fallecer, hablaba sobre el tema, que hizo una reunión aquí en una casa que tenían los Castaños, donde después estuvo Telemedellín, y por aquí en el Poblado. Una casa muy grande, con una zona verde, como 2 hectáreas. Eso después fue incautado, pero allí hubo una reunión donde estuvieron los representantes de Chiquita Brands y estuvieron ellos, e hicieron un acuerdo de girarle 3 centavos de dólar por cada exportada a
las Convivir que allí les daba un dinero a ellos. Es lo que recuerdo en los testimonios dados por ellos en las propias declaraciones ante Justicia y Paz. Y los empresarios colombianos han dicho que efectivamente ellos también daban 3 centavos de dólares, o sea, las otras empresas. Lo que pasa que alegan es que había una empresa que era legal, las Convivir, y que las Convivir pues no pueden responder por lo que hiciera las Convivir dándole la plata a los paramilitares. Pero esa teoría pues ya se ha caído, está demostrado que sí participaron, fomentaron, auspiciaron. Entonces lo que hace falta es decisión de las autoridades judiciales para llevar este caso, para que no haya impunidad, que mire, son más de 4.000 personas las que se han presentado en este caso de Chiquita Brands. El fallo es sobre 9. Hay 160 más que tendrán que definir de manera pronta. Falta la apelación, pero falta la aceptación de que afectó a toda la sociedad. Ayer me llamaban muchas personas de Urabá, hablaba con ellos, me decían, nosotros no estamos en la lista, pero HH reconoció el asesinato de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Otra persona que escribe dice que le tocó presenciar el asesinato de su padre, que no está en la lista, que luego lo reconocieron los paramilitares. Los paramilitares son los que estaban allá comandando y que reconocieron que habían causado ese asesinato. Pues fue con el dinero que pusieron los empresarios bananeros de esa época a través de Chiquita Brands y otras comercializadoras que armaron las autodefensas, que armaron los paramilitares. Y esas armas fue las que causaron el asesinato, masacres, desplazamiento, despojo de tierras, una tragedia colectiva. El exterminio de la Unión Patriótica en Urabá, también eso fue causado con arma, dinero, puesto por los empresarios de ese momento, extranjeros y nacionales, los que causaron esa tragedia en Urabá. Doctor Gerardo Vega, dos cositas. Primero, no fueron solamente bananeros, porque yo me acuerdo que HH habló de empresas de gaseosas y de cervezas. Y obviamente, pues la recusación de ellas fue que no se trató de un aporte, sino una extorsión. Y segundo, pues que el tema de las armas ya es un tema demasiado comprobado porque fue, incluso ellos mismos dijeron en qué habían invertido esas armas y a través de qué mecanismos. Entonces, ¿cómo hace la justicia para dirimir ese doble concepto? ¿Extorsión o aporte? Mira, allí está aprobado y muchos de ellos ya también han dicho que lo hicieron. Yo he estado en audiencias donde hemos preguntado eso a algunos empresarios. Y usted tiene razón, no son solamente empresarios bananeros. Allá habían ganaderos, allá habían comerciantes que apoyaron con connivencia de la fuerza pública, que apoyaban y con connivencia de alcaldes y autoridades locales, apoyaron esa tragedia que hubo para la región de Urabá. Y lo otro es cómo probarlo, bueno, muchos de ellos también lo han dicho. Yo he estado en audiencias donde nos hemos preguntado a quienes recibieron ese dinero, a los excomandantes de las autodefensas que ya cumplieron inclusive sus penas, que están en libertad, pero están las audiencias donde ellos dijeron, no, es que no era una cosa. Teníamos el listado, tuve el listado en la mano y la manera de contrainterrogar en esas audiencias, yo mismo lo hice personalmente, de los que aportaban y otros que no aportaron. Y no aportaron, y como decían los miembros de las autodefensas, no les pasó nada, no pasó nada con ellos. Decidieron no aportar y no aportaron. Yo recuerdo que eran como 40 empresarios conocidos, medianos, que dijeron que ellos no aportaban y no aportaron, no dieron dinero, no se metieron a ese círculo vicioso de dar los 3 centavos de dólar. Los demás sabían, eso era evidente, eso era conocido, ¿cierto? Algunos de ellos lo han reconocido. Hace poco murió uno de ellos. Tuvimos la oportunidad de interrogarlo. Estaba ya con una enfermedad muy avanzada en la JEP. Se reunió con nosotros, con la Fundación Forjando Futuros y otra organización de derechos humanos. Y allí nos contó todo lo que ha pasado. En el momento de la audiencia estuvo allí y alcanzó a participar en media audiencia. La audiencia se aplazó y en esos días falleció. Pero tenía todo claro. Otros lo han dicho, pero quienes más lo han dicho son los propios excomandantes de las autodefensas
que dicen que claro, que eran socios, eran amigos, era una connivencia, había recursos. Ellos los buscaban a los paramilitares, no a la inversa, no a la inversa. Y fueron ellos los que diseñaron el esquema de los 3 centavos de dólar a través de otra empresa. Fue con un criterio empresarial. Pues de Urabá aprendieron, yo recuerdo una de las confesiones de uno de los comandantes de la zona Caribe, Jorge 40, si no estoy mal, es el que dice que ellos vieron que en Urabá funcionaba de esa manera y trasladaron el esquema para allá con las bananeras. Pues era más fácil con las bananeras porque las bananeras cada 8 días o 10 días recogen cajas, eso está muy sistematizado, muy controlado y saben cuántas cajas recogen. Bueno, pues por caja daban 3 centavos de dólar. Ese fue el acuerdo que hicieron y claro que es una alianza con el diablo, como dijo el abogado. Es una alianza que ellos ahora no pueden saber decir que iba a pasar. No, pues, ¿qué iba a pasar? Que iban a comprar armas, que arrodillaron al movimiento sindical en Urabá, que prohibían hacer las huelgas, los derechos ciudadanos los prohibieron y causaron una tragedia enorme. Son más de 4.000 víctimas de homicidio en la región de Urabá. Es una región tan pequeña que tiene 11 municipios. Entonces, pues eso ojalá nunca se vuelva a repetir en la historia ni nuestra ni de ningún país y que una empresa con todos los recursos, con toda la trayectoria a nivel internacional, ¿cierto?, se preste para una situación. Sí. Gerardo Vega, entonces esto se toma como decisión judicial en Estados Unidos para indemnizar a las víctimas, 9 por ahora, pero son muchas más, según usted ha dicho, por supuesto. Debe aplicarse el Código Civil colombiano, creo que es factible que se realmente cumpla acá en Colombia, porque recuerdo lo que acabo de preguntar, es la justicia de los Estados Unidos la que decide, pero acá que se, digamos, homologue o se ponga en práctica lo que decidió en Estados Unidos, aquí no hay riesgo de que eso se embolate. No, yo no vería riesgo después de que la justicia norteamericana lo reconozca como víctima, afectados por una empresa norteamericana, con recursos norteamericanos. Nosotros en un comienzo, Roger, recuerdo cuando los sancionamos con los 25 millones de dólares, le pedíamos al gobierno norteamericano que ese dinero lo trasladara a Colombia para que Colombia pudiera pagar sus víctimas. Pero no fue así. Era una sanción impuesta por el Tesoro norteamericano y era para ellos ese recurso que dio Estados Unidos por haber desobedecido una, una política norteamericana a esas empresas. Pero hoy en día es un juez el que está diciendo, mire, son los señores tales, tales y tales con nombre propio. Entonces no entendería uno que después de reconocerlos como víctimas y ha señalado una compensación a esas familias, pues que se vaya a quedar en otra parte, ni en el Estado colombiano ni en el Estado norteamericano. Sería de manera directa a esas víctimas que tienen que, y con la tasación norteamericana, porque es un juez norteamericano el que definió el daño causado por una de sus empresas a unas personas que no son norteamericanas, pero que les causaron un daño con su actuar. Entonces, pues, a mí me parece que no hay por dónde buscar esquivar aquí en Colombia, porque no están diciendo Colombia recibe el dinero, no. Yo creo que lo que de aquí queda para allá es buscar que se resuelva rápidamente la apelación que interpondrán los abogados de Chiquita Brands y que se amplíe a las otras víctimas, por lo menos que están inscritas ya, y buscar que todos los afectados que se demuestre ante esos tribunales que fueron afectados por los paramilitares que operaban en esa época y que eran los paramilitares que recibieron dinero de Chiquita Brands, pues sean beneficiados. Doctor Gerardo, siguiendo en concordancia en concordancia con la pregunta, perdón, de Roger, aquí se habla de una responsabilidad civil, es decir, de unas posibles indemnizaciones a las víctimas en Colombia. Pero ¿cuál es la responsabilidad penal que le cabría en Colombia a la Chiquita Brands? Bueno, ya hay que estudiar el fallo, lo que diga el fallo de la justicia norteamericana, y si allí ellos deducen, ¿cierto?, que hay otro tipo de comportamientos criminales. Tal como sucede acá, tendría que hacerse una compulsa de copias a las autoridades penales colombianas para que puedan perseguir el delito.
Mira, algo similar sucede con los procesos de restitución de tierras aquí en Colombia, con la ley 1448. Esos jueces tienen la facultad para perseguir el bien que fue objeto de despojo. Pueden llegar a decir, mire, lo restituimos, efectivamente esa persona que está ahí no es la propietaria, hay que devolvérselo a la víctima. Y si en ese camino, si en esas etapas encuentra que hubo un delito, no fue solamente el tema del despojo, se quedaron con la tierra, le quitaron la propiedad, así sea un tercero, un cuarto o quinto en la escalera del despojo, eh, entonces el juez lo que hace es compulsarle copias a la autoridad competente, que en este caso es la autoridad penal, la fiscalía, para que allí indague esos presuntos delitos. Muy bien, seguiremos pues atentos a lo que ocurra con esta decisión que toma un juzgado federal de los Estados Unidos. Es en primera instancia, entonces estamos a la espera de lo que ocurra con la apelación, que es el recurso a que tiene derecho la chiquita Brands. Estaremos también muy atentos a los coletazos que esto tenga, como lo planteaba ahorita Javier Arboleda y usted, Gerardo Vega, se lo confirmaba, es que no es obra solamente de la chiquita Brands y los bananeros específicamente, sino que hubo comerciantes y empresarios de todo el país, no solamente de Urabá, sino con presencia en Urabá, de todo el país, los que directa o indirectamente patrocinaron esa atrocidad que se llamó el paramilitarismo, que como usted lo dijo, generó un gran problema social. Una pregunta, terminando, que nos hace Sonia Vázquez en sintonía, que lo está viendo y dice que lo admira a usted bastante y está preocupada por saber en qué van las investigaciones en contra suya. Como recordemos que usted fue director de la Agencia Nacional de Tierras, porque realmente, pregunta ella, salió del cargo y espera pues que le esté yendo muy bien en su defensa en ese sentido. ¿Cuál es la respuesta para Sonia Vázquez, Gerardo Vega? Agradecerle a Sonia, sí, mira, hasta ahora realmente no me han notificado ninguna investigación. Sé que hay una en Procuraduría y sé que hay una en Fiscalía. Era previsible, nosotros compramos 655 fincas. Bueno, no, ahora hay que responder ante las autoridades de control, desde luego, y ante los medios de comunicación y ante los ciudadanos y ante el propio gobierno. Es un tema de interpretaciones. Si esa tierra es productiva o no es bastante productiva, o se inunda o no se inunda. Lo que tengo para decirles con toda la tranquilidad, la Agencia Nacional de Tierras no define los precios, ni yo definía los precios de la compra de la tierra. Eso lo hacen empresas avaluadoras, lonjas de propiedad raíz o el IGAC, y son expertos y técnicos y profesionales en ese tema. Yo me fundamento en todos los documentos técnicos que allí en el estudio del avalúo decían. El director de la agencia, ni el presente, ni yo que era el pasado, tienen la facultad para decirle súbale o bájele al precio a eso. No, eso no es así. Entonces, pues con toda la tranquilidad hay que dar todas las explicaciones que ameriten. El recurso público, tengo la certeza de eso. Lo que sí pido, y el debate ha sido, es porque hay que hacerlo rápido. Miren, la semana pasada la Agencia Nacional de Tierras sacó una resolución que nos vuelve a llevar al pasado. Entonces, los funcionarios públicos viven con el corazón en la mano, el alma en vilo, porque viene la Procuraduría, la Fiscalía, y entonces es mejor no hacer. Entonces no deciden. Imagínense que tienen que comprar 42.000 hectáreas mensuales. Es como la extensión de Bogotá. Eso más o menos son 180.000 millones de pesos al mes, en promedio. Y entonces, pues los funcionarios públicos están allí, tienen que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. No nos puede gustar el buen cargo con responsabilidad, con buenos salarios, buenos viáticos, pero hacernos los locos para tomar decisiones. No, si uno se mete a eso, sabe que asume una postura. Claro, hay que hacerlo con responsabilidad, pero interpretando las normas en favor del campesino. No puede ser que si usted encuentra un Hawái en la finca, el Hawái es una laguna o una lagunita hecha artificial,
diga, no, es que aquí hay riesgo de inundación. Y entonces mejor esa tierra no la compramos. ¿Cierto? La calidad, lo que han dicho, la actitud agropecuaria, que en el debate que hay veces me plantean, ¿cierto? No es que la tierra no es suficientemente, todas las tierras hay que prepararlas antes de cultivar. Eso no es como comprar una mesa como si fuera una mesita de billar, verdecita y plana. No, eso no es, ese no es el campo colombiano. Habrán pedazos así, pero habrán pedazos, una parte de la finca tiene suficiente actitud agropecuaria, otra no, otra está sembrada, y todo eso se hace en el avalúo. Y a la Agencia Nacional de Tierra lo que llega es el costo, la evaluación de eso. Entonces, pues con absoluta responsabilidad aquí estamos. Ojalá se superen todas esas dificultades. No se puede. Mire, después de que nos fuimos a ver cuántas hectáreas han comprado, 16.000. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses. Pues de esa manera no se hace la cosa. Sí, señor. Han comprado 16.000 y tienen en caja 4.5 billones por el temor, por todas estas cosas. Entonces no se va a hacer. Perdóneme que le diga, Roger, esa resolución que emitieron hace como 15 días es el entierro de la reforma agraria. Yo así lo he expresado y lo vamos a sustentar públicamente, todo eso técnicamente. Aquí han embolatado a la gente. Vuelven al camino de 60 años atrás. Miren, dicen que no se puede medir la tierra con métodos indirectos, o sea, satelitalmente, con aerofotografía, con drones. Eso está hecho. Si el país no va hacia allá, si las entidades públicas no utilizan la inteligencia artificial, si no utilizan tecnología de punta, el país no va a salir de... Estamos en siglo XIX en el sector rural. Estamos en el siglo XIX. Hay que utilizar las herramientas que nos da la tecnología. Muy bien. Es que espera uno que los funcionarios y servidores públicos ejecuten, actúen, hagan aquello para lo cual fueron designados por el presidente, el gobernador o el alcalde. Pero lo que pasa es que no solamente es la Procuraduría o la Contraloría encima o la Fiscalía, en cualquiera de lo que cada uno es competente para estar como organismo de control, sino que es que además en un país tan polarizado como el nuestro, lo que haga cualquier funcionario, la oposición, de derecha o de izquierda, va a estar ahí mandando los insumos. O la burocracia estatal, o la burocracia estatal. O la burocracia, no estoy diciendo esto otro que es muy lamentable, y es que los enemigos suyos mandan insumos a las procuradurías, y las procuradurías o las contralorías politizadas, entonces reciben con gusto ese insumo para joderle la vida, permítame la expresión, al funcionario que no es del gusto del otro. Lamentablemente eso termina afectando a la ciudadanía. Eso tiene que ver con la politiquería y la polarización, lamentablemente, y además de la burocracia estatal. Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuro, qué bueno que haya estado con nosotros nuevamente. Ojalá pues todo lo que tenga que ver con la labor que usted hace, que nos sabemos que como la misma Sonia Vázquez lo dice, que por aquí nos sigue escribiendo, está muy relacionado con actividades que van en defensa de los derechos humanos y en defensa de los intereses de la gente. Ojalá le salga muy bien a usted y a Forjando Futuro ahorita, Gerardo Vega. Muchas gracias. Roger, a usted, a toda la audiencia, a Sonia, un abrazo. Muchas gracias a todos. Daleño, feliz día.